Oh, the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, hoy día me he disfrazado de un exministro. ¿Se acuerdan de ese exministro de trabajo que fue parte del gabinete cateriano? Un patita que creo que duró 20 días, 15 días, no lo sé, no me acuerdo su nombre. Bueno, me he disfrazado de él. Claro, mi chaleco es, ojo, de mejor marca, ¿no? Bueno, hoy día vamos a hablar de economía internacional. En concreto vamos a hablar de la sanción que acaba de diseñar la Unión Europea contra qué cosa, contra el petróleo de Rusia y cómo ello afecta el bolsillo de las y de los peruanos. Y es que, vamos a ver, el petróleo ruso es parte de un bloqueo parcial, un acuerdo, un pacto, vamos a llamarle un mini acuerdo entre los 27 países paneuropeos de cara a restringir, vetar el petróleo ruso, sobre todo por vía marítima, hacia estos países, hacia estas economías, lo dicho, paneuropeas. Esto afectará, de momento y de acuerdo con cálculos de la misma Unión Europea, alrededor de 2/3 del petróleo que despacha Rusia hacia esta región económica. Esto evidentemente va a golpear a las finanzas públicas de Rusia y con ello, evidentemente, también va a restringir las posibilidades de gasto alrededor de la maquinaria bélica que está operando en estos momentos este país euroasiático que ha invadido Ucrania. Y la invasión ya de momento cumple alrededor de 100 días, ¿no es cierto? Bien, lo dicho, se trata de un bloqueo parcial. La primera parte corresponde a un bloqueo marítimo, la segunda parte ya corresponderá a un bloqueo terrestre a través del corte de los suministros desde Rusia hacia Europa, Europa Occidental, vía oleoductos, ¿verdad? No fue un tastaz así contra Putin, ¿no? Malo Putin, no. Esto sí es serio. Esta sexta sanción que ha diseñado la Unión Europea ha probado ser seria y va a probar ser seria, y no se trata, lo dicho, de un tastaz, se trata de un mordisco, de una fortísima dentellada que ha diseñado, que ha registrado la Unión Europea contra las intenciones del autárquico Vladimir Putin, contra las intenciones del Kremlin. Es una sanción muy fuerte que, repetimos, va a afectar 2/3 de la caja fiscal de este país euroasiático, de Rusia, lo cual puede ser fatal para el Kremlin. Pero esto, de alguna manera, también provoca que las y los economistas cada vez registremos mayor predictibilidad en torno a qué cosa, a algo que nos está golpeando el coco, a algo que nos está molestando sobremanera, que es la inflación, una inflación que es global, una inflación que es sistémica, y una inflación que es prolongada. Pero justamente en este tercer punto, el hecho de que esta inflación sea prolongada puede otorgarnos relativas, determinadas esperanzas en torno a que la convergencia de este fenómeno, de esta inflación, de este sistema, de esta formación de precios al alza, tenga o registre efectivamente una convergencia antes de lo que se había estimado. En cristiano, la inflación podría bajar antes de lo que se había estimado por las y los economistas si esta sanción, sobre todo la del petróleo, contra el petróleo y los despachos rusos, se llega a concretar. Y esto correspondería esencialmente, esto de la inflación y de su disminución y de una señal bajista alrededor de la inflación, podría corresponder incluso al primer trimestre del 2023. Con lo cual, el resto de las economías globales y regionales, entre ellas economías de América Latina y entre América Latina, el Perú podría contar con que la inflación va a ir cediendo, va a ir mitigando, va a ir modulando el tono hacia el primer trimestre del 2023, con lo cual el bolsillo de las y de los más pobres, quienes al fin y al cabo son los más afectados por este proceso inflacionario, podrían verse de alguna manera beneficiados, ¿verdad? Por otro lado, Rusia, al no contar con una potencia fiscal desde su matriz exportadora de petróleo, porque un paréntesis, encima y todavía
los países de la OPEP han decidido ampliar los suministros en un 50%, con lo cual los precios del petróleo van a registrar igualmente una señal hacia la baja. O sea, a Rusia se le ha venido el mundo en menos de una semana, ¿verdad? Bueno, esto Rusia lo va a tener que compensar ¿con qué cosa? Con los otros bienes que explican también su caja fiscal, que son el nitrógeno, el potasio, el fósforo, la urea, los fosfatos, en fin, los fertilizantes. Es decir, nuevamente Rusia podría ingresar, repetimos, valga la redundancia, de nuevo al mercado global de fertilizantes y con esto aliviar de alguna manera o mitigar los efectos de una cada vez más preocupante crisis alimentaria. Lo otro es que esto puede favorecer también las matrices energéticas y alimentarias del resto de los países del planeta, de las regiones, de América Latina y nuevamente del Perú, ¿verdad? Entonces son buenas noticias, son noticias saludables que nos permiten cerrar de alguna manera la semana con un cierto halo o tono de optimismo. La Unión Europea ha logrado un triunfo doble. Por un lado ha consolidado su unidad como bloque económico, no obstante Hungría, Eslovaquia, República Checa han sido un tanto chúcaras con este bloqueo petrolero, porque claro, esos países son mediterráneos, esos países no tienen salida al mar, pero no obstante esos bemoles, la Unión Europea ha logrado cierto consenso. Y por otro lado ha sido otro triunfo porque debilita a Rusia, debilita muchísimo. Lo dicho, no se trata de un tas-tas contra el Kremlin y Vladimir Putin, se trata de un mordisco, una dentellada que tras 100 días y un balance económico desastroso para Rusia puede tener un efecto donde la prolongación de la guerra se ubique en una situación o un escenario más acotado, con lo cual esperemos que la inflación y la crisis alimentaria y energética vayan cediendo antes de lo esperado. Espero sirva. Muchísimas gracias. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. Ojo, no es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrala una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.